Las piedras del Palacio Nacional respiran bajo la luna, igual que aquellas del antiguo Palatino. Por el día parecen inmóviles, orgullosas, frías como la historia, pero de noche transpiran algo más antiguo que el tiempo. Vino, sudor y miedo. El aire huele a copal gastado, a flores marchitas y a un incienso que nunca se apaga. México duerme, pero su sueño está enfermo. Como Roma, sueña con poder y con redención al mismo tiempo. Dicen que los imperios son cuerpos perfectos. Los gobernantes son su cabeza, el ejército sus brazos, el pueblo su piel. Pero yo siempre me pregunto lo mismo. ¿Qué ocurre cuando el corazón de ese cuerpo deja de latir por deber y empieza a hacerlo por deseo? Año 38 después de Cristo. Una niña cruza el umbral del Palacio Imperial. Se llama Valeria Mesalina. Tiene 15 años. No lo sabe todavía, pero Roma entera latirá con su pulso. Él, el emperador Claudio, es un hombre cansado. Un erudito perdido entre pergaminos y decretos. Ella, una muchacha convertida en promesa política. Él representa la decadencia. Ella, la pureza. Pero su unión no es amor, ni siquiera conveniencia. Es una transacción sellada en mármol. Un pacto entre el poder y la inocencia. El pueblo la aclama. Una nueva matrona, murmura. Una esposa virtuosa para restaurar la gloria del César. Pero bajo los aplausos corre otro rumor. Un temblor de perfume. Una música de jadeos y promesas. Porque Roma, igual que México, ya no cree en los dioses. Cree en los placeres. Los templos se convirtieron en mercados del alma. Los baños en santuarios del deseo. Y el pudor se volvió una palabra que todos pronuncian y nadie practica. Mesalina creció en medio de esa hipocresía. Le enseñaron a ser símbolo, no persona. A sonreír con pureza mientras aprendía que la virtud no alimenta el poder. En Roma, como en nuestra tierra, las máscaras gobiernan más que las leyes, y ella aprendió a llevar la suya con una gracia mortal. Bajo el oro de los banquetes y las coronas descubrió algo que cambiaría el destino del imperio. El cuerpo podía dominar donde las leyes fracasaban. Comprendió que el deseo, cuando se disfraza de obediencia, se convierte en un arma precisa. Así comenzó su reinado invisible. Un reinado tejido no con ejércitos ni decretos, sino con miradas, promesas y miedos. Cada palabra susurrada entre las sábanas pesaba más que un discurso en el Senado. Y Roma entera empezó a inclinarse sin darse cuenta. Yo me pregunto, ¿cuántas veces ha pasado lo mismo en nuestra historia? ¿Cuántas veces un país ha sido gobernado no por la ley, sino por la seducción? No de cuerpos, sino de poder. El mármol del Palatino parecía inmóvil, pero ya se resquebrajaba. Roma se miraba en el espejo de una adolescente y no reconocía su reflejo. Creía seguir erguida, majestuosa, eterna. Nadie imaginaba que su ruina no entraría por las fronteras del imperio, sino por el lecho del emperador. Porque los imperios no siempre caen con el estruendo del acero. A veces su fin comienza con algo más suave, más íntimo, más letal. El roce de un suspiro, el eco de una caricia prohibida. Mientras los poetas escribían sobre dioses y los senadores fingían virtud, en los pasillos del palacio algo respiraba distinto. Era el sonido del poder disfrazado de inocencia. Roma, con sus templos y sus foros, con su oro y su orgullo, se había vuelto un cuerpo enfermo, y como todo cuerpo enfermo, buscaba un culpable o un remedio. Esa noche, bajo la luna llena, Mesalina contempló por primera vez las columnas del Palatino. Las tocó con la punta de los dedos y sintió que temblaban, como si las piedras supieran lo que iba a ocurrir. En el silencio la joven cerró los ojos. Respiró el aroma del incienso, del vino, del poder, y sin decir palabra, comprendió algo que los filósofos tardarían siglos en entender, que el deseo, cuando se pronuncia en voz baja, puede derrumbar imperios más rápido que cualquier espada. Roma dormía, pero en el corazón del palacio, una niña ya soñaba con gobernarla, y en algún rincón del tiempo, bajo otro cielo, México empezaba a parecerse demasiado a esa Roma antigua. Él la miraba como se mira un mapa antiguo, con respeto, con distancia, como si cada gesto de la muchacha fuera una frontera delicada que no valía la pena explorar. Claudio era un erudito. Vivía entre pergaminos, sellos, comentarios, listas de impuestos y leyes. Su respiración tenía el ritmo de los archivos, su corazón, el peso de una biblioteca.
Mesalina entró a esa vida como entra una corriente de aire a una pieza cerrada. No hizo ruido, no pidió permiso. Solo estuvo ahí, y todo cambió de temperatura. Por la mañana, él recibía a senadores y funcionarios. Decretos, quejas, informes. Ella se sentaba a un lado. Callaba. Observaba. En sus ojos había una paciencia que no era de niña. Era una forma de medir el mundo. Al principio, Claudio la vio como un adorno necesario. Una joya dinástica. Una promesa de estabilidad para el pueblo. Pero la joya miraba. Y cuando una joya mira, deja de ser joya. En esos días Roma jugaba a ser virtuosa. El Senado hablaba de deber. Los poetas cantaban la gloria antigua. Las familias repetían la palabra pudor como si fuera una oración. Pero a la hora del banquete, la ciudad cambiaba de piel. Y en esa piel nueva, la inocencia no valía nada. Mesalina lo entendió sin pronunciar palabra. Cada hombre que entraba a la sala llevaba dos rostros, el del deber y el del deseo. El primero se inclinaba ante el emperador. El segundo buscaba a la muchacha con un destello breve y culpable. Yo, Mateo del Valle, sé cómo suena ese silencio. López lo he escuchado en oficinas públicas, en pasillos de juzgados, en reuniones donde la verdad es la última invitada. Un silencio que no pesa por lo que oculta, sino por lo que insinúa. Ella aprendió a mover el aire. Una mirada sostenida 2 segundos más. Una respiración que se corta y vuelve. Una copa que se levanta apenas. Y el protocolo se desordena. Los jóvenes senadores empezaron a tartamudear con los informes. Los veteranos fingían no verla. Pero las manos les temblaban al sostener los decretos. En ese temblor había un secreto. La política no siempre se escribe con tinta. A veces se escribe con la piel. Claudio seguía unido a sus pergaminos. Leía, dictaba, sellaba. Su indiferencia no la ofendía, la despertaba. Si él la trataba como un objeto, ella aprendería a ser sujeto. No solo una corona sobre otra cabeza, la mano que mueve la corona. Por las tardes la luz del palacio entraba oblicua y dorada. Mesalina pedía que le trajeran un espejo de bronce. No por vanidad, por estudio. Examinaba su reflejo como quien reconoce un arma recién forjada. Cómo cae la sombra sobre el pómulo. ¿Dónde nace el brillo en la boca? ¿Qué parte de la mirada aguanta sin parpadear y en qué segundo el otro desvía los ojos? Una noche decidió probar su aprendizaje. El salón estaba lleno. Cupos de vino, nombres pesados, historias de guerra. No dijo nada. Alzó la copa a contraluz. Dejó que el rojo manchara sus dedos. Hubo un segundo de quietud. El orden invisible de la sala se quebró por un gesto mínimo. El poder cambió de lugar sin hacerlo tú. A partir de entonces cada palabra tuvo doble filo. Cada paso, doble sentido. Cada silencio, una intención. Los criados no sabían explicar lo que ocurría. Solo repetían que cuando la joven entraba, el aire se ponía más denso. Claudio la llamó a su despacho. Quiso averiguar si la muchacha comprendía de política. Ella respondió que entendía de mirada, y que a veces las miradas mandan donde las leyes fracasan. Él sonrió con cansancio. Dijo que la política no era un juego. Ella no sonrió. Dijo que el juego lo jugaban todos, solo que algunos no sabían que estaban jugando. En la ciudad, la gente volvía a casa con el rumor de los banquetes en la ropa. Roma pretendía normalidad. Vendía perfumes, compraba reliquias, juraba costumbres. Pero por debajo corría una fiebre. La fiebre de lo que no se dice y gobierna igual. En México lo entendemos. También aquí. Aquí los símbolos pesan. También aquí las máscaras gobiernan más que las normas. En Roma la máscara era religión. En nuestra tierra, a veces es costumbre. En ambos lugares, la máscara manda. Mesalina no pidió consejos. Los tomó. Escuchaba a los hombres discutir sobre fronteras, impuestos, alianzas. Hablaban con seguridad. Mientras tanto sus ojos medían el ritmo secreto de la sala. ¿Quién respiraba hondo al oír un nombre? ¿Quién bajaba la vista al oír el de ella? ¿Quién deseaba? ¿Quién temía? Se decía que era pura. Una criatura para restaurar el orden. Pero la pureza no manda. La pureza se exhibe. Ella eligió otra ruta. Si su destino era ser símbolo, sería el símbolo que gobierna, no el que adorna. En los jardines, al atardecer,
La ciudad parecía un animal que respira lento. El Tíber llevaba noticias sin palabras. Las estatuas miraban de reojo como si supieran que alguien estaba cambiando el guión. Mesalina caminaba descalza sobre la piedra templada por el sol. Anotaba mentalmente dónde se hace eco la voz, dónde la risa pesa más, dónde el murmullo se convierte en orden. Hubo un banquete que marcó la diferencia. Estaban todos. Generales con cicatrices, poetas con frases listas, esposas con anillos frescos. Se hablaba de campañas y tratados. Ella permaneció en silencio. Dejó caer un pétalo en su copa. Luego lo tomó con los dedos y lo sostuvo un instante sobre la llama de una lámpara. El pétalo se curvó, se oscureció, desprendió un olor suave. Fue suficiente. Los rostros dejaron de mirar al emperador. La sala miró el pétalo. La sala la miró a ella. Claudio notó el movimiento. Por primera vez fijó en serio los ojos en su esposa. Vio que no estaba ante una muchacha decorativa. Vio un método. Esa noche, al retirarse, le preguntó qué buscaba. Ella respondió que buscaba la grieta, la parte de Roma que nadie admitía, pero todos obedecían. El deseo cuando se disfraza de obediencia. Para entonces ya había una verdad escrita en el mármol. La mirada domina más que la espada. La presencia pesa más que la palabra. Y el miedo, cuando aprende tu nombre, se vuelve leal. Yo lo digo con calma. No hay misterio en esta historia que no hayamos visto en nuestra casa. Cuando el poder se vuelve ceremonia y la ceremonia se vuelve costumbre, se abre un pasillo donde la ley camina más lento que la seducción. Mesalina cerró el día frente al espejo de bronce. No se vio hermosa, se vio posible. Detrás del reflejo Roma respiró hondo. El palacio, como un animal que despierta, acomodó sus huesos. La niña del mármol había encontrado el mapa. El emperador de los pergaminos estaba a punto de perder el suyo. Y desde ese borde, sin tambores ni avisos, comenzó el gobierno más silencioso del imperio. Un gobierno hecho de pausas, de gestos y de una certeza que nadie quiso nombrar. La pureza no gobierna. El símbolo, cuando aprende a mirar, sí. En Roma el poder no siempre hablaba. A veces respiraba. O se deslizaba como el humo que sale de una lámpara y se mezcla con el aire sin dejar rastro. En los pasillos del Palatino, el verdadero gobierno no estaba en los decretos. Estaba en las miradas, en los gestos, en el temblor de un silencio. Mesalina lo comprendió antes de cumplir 16. Mientras los hombres discutían sobre leyes, ella observaba cómo el deseo interrumpía el protocolo. Era un idioma sin palabras, un dialecto que solo se aprende mirando. Yo, Mateo del Valle, lo he visto también. En despachos, en congresos, en ayuntamientos. Ese instante en que un silencio pesa más que un discurso. Cuando el cuerpo dice lo que la boca calla. Cada mañana, Mesalina acompañaba a Claudio a las audiencias imperiales. El emperador hablaba de tratados, de cosechas, de impuestos. Ella escuchaba, pero no oía las palabras. Oía los tonos, las pausas, el ritmo del miedo. Notaba cómo las voces bajaban al pronunciar ciertos nombres, cómo el aire cambiaba cuando un senador entraba con la túnica mal abrochada. Era una orquesta de nervios, y ella se volvió su directora. Bastaba una sonrisa ligera, una pausa al cruzar el pasillo, un roce mínimo al pasar junto a un general. Roma se alteraba. El Senado discutía con torpeza. Los decretos se firmaban más despacio. El rumor del perfume se colaba entre los papiros. En ese silencio, en esa tensión que se hacía visible solo para quien sabe mirar, nació el verdadero poder de Mesalina. El poder de alterar el pulso sin pronunciar orden. Claudio, ajeno a todo, seguía con su vida de erudito cansado. No veía el terremoto que dormía a su lado. Ella no lo culpaba. Los hombres como él creen que el mundo se mueve con tinta y sellos. Pero Roma, la verdadera Roma, se movía con susurros. Al caer la tarde, el palacio se teñía de oro viejo. Las sombras dibujaban columnas líquidas sobre el mármol. Mesalina caminaba descalza por el atrio. El sonido de sus pasos marcaba un compás que los guardias ya reconocían. No necesitaba hablar. Cuando entraba, los murmullos se apagaban. Cuando salía, el aire se soltaba. Aprendió a usar el tiempo como un instrumento. Esperar 2 segundos más de lo necesario. Mirar al interlocutor hasta que el otro bajara la vista. Romper el silencio justo cuando el otro respiraba para hablar. Era una danza invisible, y ella era su ritmo. Un día, durante una audiencia, un senador veterano habló demasiado.
Criticó a los jóvenes por su falta de disciplina. Mesalina lo miró con calma. No dijo una palabra. Solo giró la copa lentamente entre los dedos. El sonido del vino rozando el borde fue suficiente. El hombre enmudeció. Tus. El salón entero se detuvo. Claudio no entendió qué había pasado. Pero el Senado sí. El poder había cambiado de dueño. Yo lo sé. Así mueren los equilibrios. No con un grito, sino con un silencio que todos fingen no oír. Los días siguientes, la joven empezó a poner a prueba su nueva lengua. No la del latín, sino la del gesto. Las criadas decían que tenía una forma extraña de respirar, como si el aire le obedeciera. Los sirvientes más antiguos aprendieron a leer sus señales. Una ceja alzada significaba espera. Un dedo sobre la copa, vete. Un pestañeo más lento, tráelo. Y así, entre gestos, entre pausas, entre respiraciones, Mesalina comenzó a reescribir el lenguaje del poder. Roma la veía y no la entendía, pero la sentía, como se siente un temblor antes del terremoto. Claudio seguía ajeno, perdido entre pergaminos. El pueblo lo respetaba. Los senadores lo obedecían, pero a él le faltaba lo que ella ya dominaba: la atención. El pueblo puede temer a un emperador, pero solo adora a quien lo hechiza. Y el hechizo de Mesalina no era palabra, era presencia. Yo lo repito para quien quiera oírlo. El poder real no se firma, se respira. No se grita, se insinúa. Y la muchacha lo entendió antes que todos. Una noche, Roma entera pareció contener la respiración. En el gran salón del banquete, Mesalina levantó la copa. No habló. Dejó que el vino rojo se reflejara en sus ojos. El silencio cayó como un manto. Por un instante nadie recordó a los dioses ni a las guerras, solo a ella. En ese momento, Mesalina comprendió que su cuerpo era el nuevo idioma del imperio, y que cada gesto suyo se traduciría en obediencia. Roma había encontrado a su nueva voz, una voz que no hablaba, solo miraba. Y el mundo, sin saberlo, ya estaba escuchando. Dicen que el poder, cuando se oculta, se vuelve religión. Y en Roma, nada era más sagrado que el deseo disfrazado de fe. Todo comenzó una noche de verano. El aire pesaba. Las antorchas del palacio respiraban como bestias cansadas. Mesalina miró el cielo y pensó que los dioses estaban dormidos. Decidió despertarlos a su manera. Ordenó que apagaran las lámparas del atrio, que cubrieran los mármoles con telas oscuras, que el incienso ardiera lento, mezclado con resinas y mirra. El humo se elevó como un velo líquido. El palacio entero se transformó en un templo. Roma había rezado durante siglos a 1000 dioses, pero ninguno respondía a su hambre más humana: el deseo. Así nació su invención más peligrosa: el rito de Venus nocturna. No era una ceremonia pública, era una cita secreta. Solo los elegidos podían entrar. Senadores, generales, esposas de noble cuna, hombres y mujeres que sabían que rechazar una invitación suya era igual que firmar una sentencia. Mesalina entraba vestida de blanco, los pies desnudos, el cabello suelto. En sus manos una copa de vino espeso como la sangre. Los presentes callaban. No sabían si mirar o inclinarse. En el centro del salón, una estatua de Venus permanecía oculta bajo un velo negro. Nadie podía descubrirla sin el permiso de la emperatriz. Era el primer gesto del control: privar al espectador de la visión del ídolo, obligarlo a desear lo que no podía ver. Mesalina alzaba la copa. El vino temblaba bajo la luz de las antorchas, y con voz serena, casi maternal, pronunciaba las palabras que abrían el rito. Venus observa, y quien oculte su deseo ofende a los dioses. Entonces mandaba que cada invitado se acercara al velo, uno por uno, y confesaran no su fe, sino sus pasiones. Los hombres hablaban con vergüenza. Las mujeres temblaban bajo su mirada. Mesalina no juzgaba, solo observaba. Cada respiración, cada titubeo, cada silencio, se guardaba en su memoria como un documento. Sabía quién deseaba a quién mentía, quién temía. Los secretos nacidos bajo el nombre de Venus se convertían en sus cadenas invisibles. No necesitaba ejército. Su poder estaba hecho de confesiones. Yo lo sé. En nuestra tierra, el miedo también se confiesa en voz baja. A veces en una oficina, a veces en una iglesia, a veces en una cama. Y quien escucha esas confesiones gobierna. Mientras los invitados ofrecían su vergüenza como plegaria, un grupo de músicos escondidos tras los cortinajes
Comenzaba a tocar flautas y tambores. La música era lenta, suave. Suávete, casi un suspiro. Pero poco a poco crecía. El aire se espesaba. Las antorchas parpadeaban como si el fuego respirara con deseo. Algunos asistentes cerraban los ojos. Otros caían de rodillas. El incienso mezclado con vino formaba un perfume pesado. Era difícil distinguir el calor del cuerpo del calor del mármol. Y entonces ella caminaba entre ellos. Tocaba hombros, rozaba mejillas, susurraba palabras que nadie recordaría con claridad al día siguiente. Su voz se confundía con la música, su sombra con la de Venus. En ese momento Roma aprendió una nueva devoción, una que no pedía sacrificios de animales, sino de pudor. Cuando el incienso comenzaba a extinguirse, Mesalina se acercaba al altar, tomaba una esquina del velo negro y lo levantaba despacio. La estatua de Venus aparecía bañada en humo dorado. Pero nadie miraba el mármol. Todos la miraban a ella. Mesalina brillaba con una luz que no venía del fuego. Era la luz del poder revelado. Durante un instante, los hombres creyeron ver a la diosa encarnada. Y las mujeres, una amenaza que también las fascinaba. Luego el velo volvía a cubrir la estatua. Las antorchas se apagaban una a una. El silencio regresaba. Solo su voz, apenas un susurro, despedía a los presentes. Que vuestras pasiones os mantengan fieles al imperio. Nadie sabía si era bendición o amenaza. Todos salían con el alma temblando. Algunos con miedo, otros con deseo, todos con el nombre de Mesalina respirando en la piel. Esa noche Roma no durmió. Las flautas siguieron sonando a lo lejos. Los rumores se mezclaron con el viento del Tíber. Al amanecer, los muros del palacio olían a vino y a incienso. Y entre las columnas el mármol todavía conservaba calor. Yo lo he dicho y lo repito, cuando el deseo se convierte en ceremonia y la obediencia en éxtasis, ya no hay diferencia entre la fe y el miedo. Desde esa noche, el poder dejó de hablar en el Senado. Comenzó a susurrar desde detrás de un velo, y el nombre de Mesalina, sin pronunciarse, ya gobernaba Roma. El poder, cuando deja de esconderse, Mesalina lo entendió después del tercer rito. El incienso ya no bastaba. El silencio tampoco. Hacía falta algo que se viera. Algo que recordara a todos quién mandaba incluso cuando ella no estaba presente. El azar le ofreció la ocasión. Un general veterano, famoso por su victoria en Germania, se negó a participar en uno de los ritos de Venus nocturna. Dijo que su lealtad pertenecía solo al emperador, no a las pasiones de una mujer. Roma entera contuvo el aire. Nadie desafiaba a Mesalina y seguía en pie. Ella no levantó la voz, ni ordenó castigo. Solo sonrió, y pidió que el general fuera su invitado de honor en el siguiente banquete. La noche llegó. El salón estaba lleno de oro y expectación. Senadores, poetas, sacerdotes, esposas. Todos fingían calma. Las antorchas bailaban sobre las copas de vino. Cuando el hombre entró, los murmullos se apagaron. Llevaba una cadena de oro al cuello. Pesada, hermosa, imposible de ignorar. Mesalina se levantó. Su voz sonó clara. Teodod, que el valor aprenda humildad, dijo. El general, endurecido por las guerras, bajó la cabeza y cayó de rodillas. No hizo falta más. Roma comprendió. Una sola orden suya valía más que 100 legiones. Desde entonces, las humillaciones se convirtieron en su lenguaje de gobierno. No necesitaba firmar decretos. Bastaba una mirada, una insinuación, una pausa. Una palabra mal pronunciada podía ser sentencia. En los banquetes, un gesto de su mano decidía quién bebía y quién no. Quién hablaba, quién debía callar. Los nobles comenzaron a temblar incluso ante su sonrisa. El miedo había aprendido a vestirse de seda. Una semana después, los joyeros del foro recibieron una orden. Forjar colares finos de oro y plata. Decenas, tal vez cientos, pronto todos los cortesanos comenzaron a usarlos. Nadie mencionaba que recordaban a las cadenas de los esclavos. En los cuellos de los aristócratas brillaban como joyas, pero todos sabían lo que significaban. Era el nuevo símbolo del imperio, el lujo del sometimiento. Yo, Mateo del Valle, lo digo sin adornos. En Roma las cadenas brillaban. En México las cadenas son invisibles, pero pesan igual. Un salario, una promesa, una pantalla. Cada época tiene su manera de obedecer con elegancia. Mesalina observaba a los hombres inclinarse con sus collares relucientes. Ya no necesitaba que la desearan, solo que la temieran.
La dulzura desapareció de su rostro. En su mirada había una calma gélida, una serenidad que solo poseen los verdugos. El placer ya no venía del contacto, sino del control. Había aprendido que el miedo es más duradero que la pasión, y el silencio más eficaz que la amenaza. Durante los días siguientes, ordenó construir un pequeño altar en sus aposentos. Sobre el mármol colocó una sola cadena. Decía que era un trofeo. En realidad era un espejo. Cada noche la levantaba frente a su reflejo. La observaba brillar a la luz de las lámparas. El oro reflejaba su sonrisa. El metal frío le rozaba la piel. Era su oración, su manera de hablar con el poder. Roma, mientras tanto, la imitaba. Los banquetes se llenaron de joyas que recordaban a prisiones. Los templos predicaban la obediencia como virtud. Los artistas pintaban diosas con cadenas suaves en los brazos. El pueblo lo celebraba sin entender que era parte del rito. El miedo se había vuelto moda. Claudio el emperador continuaba encerrado entre papiros. Sus asesores, comprados o intimidados, le repetían que el orden reinaba en el palacio. Él prefería creerlo. Su silencio le dio legitimidad al terror. Mesalina reinaba sin título, sin ejército, sin ley. Reinaba desde la mirada, desde la ausencia, desde el miedo. Yo lo he visto en más de un país. Cuando el poder se vuelve invisible, es cuando más domina. No necesita gritar, solo necesita que todos hablen en voz baja. En los jardines del Palatino, el aire olía a rosas y a hierro. Mesalina caminaba entre los estanques, tocando las flores sin mirarlas. Sabía que todo lo que florece también se marchita. Pero mientras durara el perfume, Roma sería suya. Una noche, mientras la luna se reflejaba en el mármol, tomó una de las cadenas y la dejó caer sobre el agua. Las ondas se extendieron como una profecía. «Esto es Roma», murmuró. «Un reflejo dorado que no sabe si brilla o se ahoga». Y por primera vez, el silencio del imperio tuvo sonido. El tintineo suave del oro al hundirse. El poder se había vuelto costumbre. El miedo, rutina. Y Roma, esa ciudad que alguna vez creyó en los dioses, ahora solo creía en Mesalina. Las noches del Palatino ya no eran banquetes, eran liturgias. Las columnas, envueltas en humo de mirra, vibraban con los tambores. El incienso ardía hasta nublar el aire, y cada respiración sabía a vino y ceniza. Mesalina había descubierto algo más fuerte que el deseo, la obediencia nacida del terror. Lo comprendió al ver cómo los hombres evitaban su mirada. Ya no la buscaban por placer, la esquivaban por miedo, y en ese temor encontró su serenidad. «Las pasiones son frágiles», decía. «El miedo, en cambio, es eterno». Así comenzó su nueva religión. No tenía santos ni templos, solo fieles arrodillados ante su nombre. Roma ya no necesitaba rezar a Venus. Venus tenía rostro humano. Hickman notó, en los rituales de Venus nocturna, el incienso seguía perfumando el aire, pero ya no se escuchaban plegarias, solo órdenes disfrazadas de promesas. Los invitados acudían sin fe, solo con el instinto de sobrevivir. Las rodillas se doblaban por obligación, no por devoción. Yo, Mateo del Valle, lo he visto. En despachos, en tribunales, en templos modernos. Cuando el miedo sustituye a la fe, la obediencia se vuelve natural, y el silencio sagrado. Una noche, un general conocido por su lealtad se atrevió a hablar. Dijo que Roma necesitaba volver a los dioses, que el imperio se desangraba bajo el perfume de los banquetes. Mesalina lo escuchó con calma. Le sonrió. Y solo dijo: «Los dioses ya están aquí». Solo que no todos saben reconocerlos. Al día siguiente, el hombre fue encontrado en su casa, con una cadena de oro alrededor del cuello. El mensaje era claro. En Roma el castigo podía ser hermoso. Desde ese día nadie volvió a pronunciar su nombre. El miedo tenía ya su misa. El pueblo murmuraba que en los jardines del Palatino se escuchaban cantos extraños, voces que no parecían humanas. Otros juraban que la emperatriz hablaba sola, que respondía al mármol como si el mármol respirara. Decían que había ordenado colocar un espejo frente a cada altar, para que los fieles al rezar se vieran a sí mismos. Era su manera de enseñarles que no se adoraba a un dios, sino al reflejo del poder. Las mujeres del imperio empezaron a imitarla. Cambiaron los velos por telas más claras, los collares por cadenas finas, los perfumes por resinas oscuras. Querían parecerse a ella,
aunque eso significara parecerse al miedo. Los sacerdotes también cedieron. En sus sermones mezclaban plegarias con elogios. Hablaban de pureza mientras miraban el suelo. Roma se había convertido en una catedral del silencio. Claudio, mientras tanto, seguía recluido. Los consejeros le decían que la emperatriz traía orden, que el pueblo la veneraba, y él, cansado, prefería creerlo, porque es más fácil amar la mentira que enfrentar el caos. Mesalina sabía que la indiferencia del emperador era el altar más alto de su poder costa. Cada ausencia de él era una coronación para ella. Una noche, durante uno de los ritos, Mesalina subió a un estrado cubierto de pétalos. Las flautas sonaban el aire era espeso. Los presentes, con las cabezas inclinadas, esperaban una bendición. Ella alzó las manos. Roma tiene nueva fe, dijo. Fe en lo que ve. Fe en lo que teme. Entonces se arrancó uno de los collares y lo lanzó al suelo. El sonido del metal contra el mármol retumbó como un trueno. Que nadie olvide este sonido, murmuró. Así suena la obediencia. Los asistentes repitieron sus palabras como si fuera un salmo. Así suena la obediencia. El eco se propagó por los pasillos, por los templos, por las calles. Esa frase se volvió himno. Los niños la escuchaban antes de dormir. Los esclavos la susurraban al trabajar. Los senadores la repetían sin entenderla. Roma había cambiado su oración. Ya no decía Ave César. Decía si suena la obediencia. Yo lo sé, porque también lo he escuchado en nuestra tierra. Cuando un pueblo empieza a repetir las frases del poder, sin saber que son cadenas, el miedo deja de ser castigo y se vuelve cultura. Y cuando el miedo se convierte en cultura, ya no hay ejército que lo derrote. Mesalina lo sabía. Por eso sonreía en silencio, mientras el incienso ardía, y el mármol del Palatino respiraba, como si el mismo imperio estuviera aprendiendo a rezarle. El poder, cuando se mira demasiado tiempo al espejo, termina creyéndose eterno. Y Mesalina ya no se veía como mujer. Se veía como reflejo de los dioses. Las ceremonias que antes servían para controlar a los demás se convirtieron en un culto a sí misma. Cada noche, los ritos de Venus nocturna eran más largos, más densos, más sofocantes. El aire olía a flores podridas, a vino viejo y a miedo fresco. Mandó forjar una corona, oro, rubíes y jade. La llamó la diadema del amanecer. Ordenó que se la colocaran cada vez que comenzara un rito. Decía que simbolizaba la luz de Venus descendiendo sobre su sacerdotisa. Pero todos sabían que era una coronación, un acto de fe en su propia divinidad. Cuando la llevaba puesta, la sala entera parecía arder. El reflejo del oro iluminaba su rostro, y el humo del incienso dibujaba un halo sobre su cabeza. Los presentes temblaban sin saber si estaban frente a una emperatriz o frente a una aparición. Yo, Mateo del Valle, lo confieso, hay en ese tipo de locura una belleza terrible, una calma que precede al derrumbe. He visto esa mirada en hombres que se creen inmortales, en líderes que confunden su voz con la del destino, y todos terminan igual, hablándole a su propio eco. Mesalina empezó a hablar con las estatuas. Les pedía consejo, les ofrecía vino. Decía que los dioses respondían en sueños. Algunos sirvientes juraron verla conversando con su reflejo en los espejos de bronce. Otros aseguraron haberla escuchado reír sola al amanecer. Los más antiguos del palacio comenzaron a evitar su mirada. Pero su alma se había quebrado. Las estatuas fueron limpiadas, las antorchas como encendidas. Si no tuvieran pupilas. Otros decían que cuando pasaba, las lámparas titilaban. El palacio, antaño lleno de música, se volvió un templo silencioso. Solo se oía el roce de sus pasos y el tintineo de las joyas al moverse. Una noche, durante un rito, subió al estrado. Las antorchas proyectaban su sombra enorme sobre las paredes. El humo la rodeaba como un manto. Los asistentes se arrodillaron. Ella extendió los brazos y dijo con voz quebrada: «El amor y el poder son uno solo. Los dioses me eligieron para unirlos». Nadie se atrevió a respirar. Después empezó a reír. Una risa larga, aguda, que rebotó entre las columnas y los techos. Los músicos dejaron de tocar. Algunos lloraron, otros huyeron. Y quienes se quedaron, cayeron de rodillas. Esa noche, Roma presenció algo que no supo nombrar. ¿Era revelación o profanación? Milagro o locura.
Al amanecer, Mesalina fue hallada dormida sobre el mármol, rodeada de pétalos marchitos. La corona, caída junto a su cabeza, reflejaba la primera luz del día. Los sirvientes no se atrevieron a tocarla. Tenían miedo de despertar a una diosa, o a un monstruo. Cuando abrió los ojos pidió un espejo. Se miró. No reconoció el rostro que tenía frente a ella. Ojos dilatados, labios manchados de vino, pelo deshecho, piel húmeda. Por primera vez en mucho tiempo, preguntó en voz baja: «¿Dónde estás, Mesalina?». El espejo no respondió. Solo devolvió la risa hueca de su propia voz. Yo he escuchado ese eco, el eco del poder cuando se queda solo. Suena como un viento sin dirección, como una plegaria sin Dios. En los días siguientes, Roma empezó a cambiar de manera más profunda. Los sacerdotes hablaban de ella como de una encarnación divina. El pueblo murmuraba su nombre con respeto y miedo. Las mujeres imitaban su andar, los hombres su gesto de mando. Las estatuas de Venus fueron cubiertas con telas, y en algunos templos se colocaron retratos de Mesalina. El culto se había completado. Ya no era fe, era idolatría. Claudio lo supo tarde. Desde su escritorio, recibía informes de cosechas y construcciones, pero también rumores. Servidores que decían haberla visto vestida solo con un velo negro, deambulando por los pasillos antes del amanecer, susurrando oraciones incomprensibles. El emperador no quiso creerlo, quizá porque sabía que el imperio entero se sostenía sobre su negación. En el Palatino, la realidad y la locura respiraban el mismo aire. Y la diadema del amanecer, esa joya que debía representar la luz, se convirtió en símbolo de sombra. Mesalina ya no hablaba de Roma. Decía: «Yo soy Roma». Creía que si ella se detenía, el mundo se apagaría. Y en ese pensamiento, en esa certeza febril, Roma comenzó a morir un poco cada día. El poder absoluto ya no tenía forma humana. Tenía rostro de espejo, voz de eco y corazón de oro frío. Yo lo digo con la voz pausada, como quien advierte a tiempo. Todo imperio que se arrodilla ante su propio reflejo ya está a punto de caer. El amanecer llegó con un silencio extraño, como si Roma contuviera el aliento antes de una tormenta. Claudio había partido hacia Ostia para inspeccionar las obras del puerto. El Palatino, sin el emperador, parecía un cuerpo sin vigilancia. Y fue en esa ausencia donde Mesalina decidió consumar su delirio. Durante semanas había hablado de visiones. Decía que Venus se le aparecía en sueños, que la diosa le pedía un sacrificio, una unión sagrada que sellara el vínculo entre el amor y el poder. Nadie se atrevió a contradecirla. El miedo había reemplazado la razón. Así fue como ordenó los preparativos. No en secreto, no a escondidas, a plena luz del día. Convocó sacerdotes, músicos, esclavos tan cocineros. Todo debía parecer una boda imperial. Solo que el novio no era el emperador, era Cayo Silio, uno de los senadores más admirados de Roma. Joven, apuesto, ambicioso. Dicen que cuando Silio recibió la invitación, sintió el vértigo del que mira un abismo. Sabía que aceptar era condena, y negarse suicidio. Así que sonrió y aceptó. El día señalado, Roma amaneció cubierta de un brillo inusual. Las calles alrededor del Palatino se llenaron de flores. El vino corría antes del mediodía, y en el aire flotaba un perfume de locura. Los tambores sonaban como si anunciaran la llegada de una nueva era. Yo, Mateo del Valle, lo imagino como esas fiestas que anuncian el fin del mundo sin saberlo, cuando la música suena demasiado fuerte y nadie quiere ver que la tierra tiembla bajo los pies. Mesalina apareció vestida de blanco, con el velo nupcial cubriéndole el rostro. Los sirvientes la seguían como si siguieran a una aparición. El pueblo, confuso, creía estar presenciando una ceremonia divina. Algunos decían que Claudio había muerto, otros que la boda era un gesto simbólico, una nueva alianza del imperio con los dioses. Pero los dioses, si existían, miraban en silencio. En el atrio del palacio, las antorchas ardían aunque era de día. El incienso flotaba como niebla dorada. Los sacerdotes pronunciaron las palabras del rito. El pueblo vio a la emperatriz ofrecer su mano a otro hombre. Y nadie se movió, nadie habló. Roma entera se paralizó. Para Mesalina no era adulterio ni traición. Era coronación. Era proclamarse divinidad. «Soy la unión del amor y del poder», dijo en voz alta,
y alzó la copa como quien bendice un imperio. El vino se derramó sobre el mármol. Era rojo, espeso, casi sangre. Las flautas tocaron, los tambores rugieron. El pueblo aplaudió con un miedo reverente, y en ese aplauso nació la sentencia de Roma. Horas después los mensajeros galopaban hacia Ostia. Llevaban la noticia que haría temblar el imperio. Cuando Claudio escuchó el relato, primero rió. Creyó que era una exageración de sus consejeros. Pero los documentos, los testigos, los nombres de los sacerdotes confirmaron lo impensable. Su esposa, la emperatriz de Roma, se había casado con otro hombre. La risa se quebró en su garganta. La humillación lo atravesó como un veneno antiguo. «Que se borre su nombre», murmuró. Luego, más fuerte. «Que se borre su sombra». Roma se llenó de jinetes. Las órdenes viajaron como relámpagos. Silio fue arrestado sin resistencia. Los invitados interrogados. Los músicos encarcelados. Las antorchas del Palatino ardieron toda la noche. El humo subía hacia un cielo sin luna. Mientras tanto, Mesalina huyó hacia los jardines imperiales, aún vestida con los restos de su traje nupcial. El viento agitaba el velo blanco como una bandera rendida. El oro de su corona reflejaba la luz fría de la madrugada. En su carrera, el perfume de las flores se mezcló con el olor del miedo. Buscó a sus hijos. Los habían apartado por orden del emperador. Intentó enviar mensajes a los guardias, a los sirvientes, a los consejeros que una vez le juraron lealtad. Ninguno respondió. Aquellos que antes temblaban ante su voz, ahora fingían no oírla. El poder, que durante años había sido su sombra, se deshacía con la rapidez del vino al sol. Cansada, se dejó caer junto a una fuente. El agua reflejaba su rostro deshecho. La diadema se había torcido. El velo estaba manchado. Por primera vez, la mujer que había hecho temblar a Roma se vio a sí misma sin mito, sin máscara, sin mármol. Yo lo imagino así. El rostro de una diosa que se descubre humana. Y el sonido del imperio que se derrumba sin hacer ruido. El jardín estaba quieto. Solo el murmullo del agua acompañaba su respiración. A lo lejos, los cascos de los caballos se acercaban. El fin venía montado, sin furia, sin gloria, como llega siempre el olvido. Cuando los soldados la encontraron, ella intentó hablar, suplicó ver a Claudio, juró arrepentimiento, ofreció su vida a cambio del perdón. El centurión que encabezaba el grupo, un hombre cansado de guerras y órdenes, la miró con compasión. Sacó una daga y se la tendió. «Hazlo tú, señora», dijo. Mesalina la tomó. La sostuvo unos segundos. La hoja brilló a la luz del amanecer. Pero su mano tembló. La dejó caer. El metal tocó el suelo junto a una rosa, cortando un pétalo que cayó lentamente sobre el mármol. Un símbolo perfecto. El poder había sangrado belleza. El soldado cerró los ojos antes de cumplir la orden. No hubo gritos, solo un suspiro. Arrastrado por el viento entre los cipreses, Roma amaneció en silencio. Y por primera vez en mucho tiempo, el Palatino no olía a incienso, sino a vacío. Yo lo repito despacio, para quien aún cree en los espejos del poder. Toda divinidad hecha de carne termina apagando su reflejo. Y Mesalina, la diosa del mármol, acabó siendo polvo dorado bajo la primera luz del día. Roma despertó sin saber si llorar o fingir que nada había pasado. Ya, pasado menos. Las campanas del foro repicaron con un sonido hueco, como si incluso el bronce hubiera perdido la fe. El nombre de Mesalina comenzó a borrarse de los registros, de las paredes, de los labios. Pero el silencio no borra la memoria, solo la esconde. El cuerpo de la emperatriz fue enterrado al amanecer, sin cortejo, sin plegarias, bajo la sombra de los cipreses del jardín imperial. Solo el viento acompañó la ceremonia. Los sirvientes, con los ojos bajos, colocaron pétalos sobre la tumba. Uno de ellos juró que el perfume del vino todavía flotaba en el aire. Claudio no asistió. Permaneció encerrado en su estudio, rodeado de papiros y pergaminos. Los consejeros lo encontraron inmóvil, mirando una hoja en blanco. Dijo apenas una frase. Intenté gobernar con razón, y fue el deseo quien gobernó por mí. Yo, Mateo del Valle, sé lo que quiso decir. Los imperios no mueren de golpes externos. Mueren de fiebre, de exceso, de reflejo. Roma siguió en pie, pero su alma se había quebrado. Las estatuas fueron limpiadas,
las antorchas encendidas, los mercados reabiertos. El pueblo fingió que nada habían ocurrido, como fingimos todos cuando la vergüenza es demasiado grande. Sin embargo, algo había cambiado. Los templos olían distinto, las flautas sonaban más tristes, y cada mirada parecía preguntarse en silencio, ¿qué tan lejos puede llegar el poder antes de convertirse en locura? Los senadores comenzaron a murmurar sobre los ritos de Venus nocturna. Algunos los negaban, otros los recordaban con nostalgia. Hubo quien guardó en secreto un collar, una copa, una prenda, como recuerdo de la época en que el miedo tenía forma de mujer. El emperador ordenó destruir todo retrato, fundir cada estatua, quemar cada documento que mencionara su nombre. El decreto se llamó Damnatio Memoriae, la condena al olvido, pero el olvido nunca es completo. Las piedras conservan los ecos, el mármol guarda la respiración, y los muros del Palatino por las noches todavía exhalan perfume. En los meses siguientes, el imperio intentó restaurar la moral. Se prohibieron las fiestas, los ritos nocturnos, las procesiones con música. Los filósofos volvieron a hablar de virtud. Los poetas escribieron sobre la templanza. Pero el pueblo ya había probado otra clase de fe, y esa fe, aunque prohibida, seguía latiendo bajo la piel de Roma. Los comerciantes comenzaron a vender pequeños amuletos con la forma de una diadema. Decían que traían fortuna en los negocios. Las mujeres los usaban en secreto. Los hombres los escondían bajo las túnicas. Era la última sombra de Mesalina, convertida en reliquia. Claudio envejeció en silencio. Sus ministros le decían que el orden había regresado, pero en su mirada había un cansancio distinto, una comprensión tardía. Sabía que el imperio se sostenía sobre un vacío que olía a incienso y a vergüenza. En los foros los oradores hablaban de justicia, y el pueblo escuchaba, pero sin creer. El eco de la risa de Mesalina todavía recorría los corredores del poder, no como amenaza, sino como recuerdo. Yo he caminado por esas ruinas, he tocado las piedras frías del Palatino. A veces, al anochecer, parece que respiran, y uno siente que Roma nunca se curó del todo, que su fiebre sigue viva en cada ciudad que levanta templos nuevos, sobre los escombros del deseo. Los cronistas escribieron que Mesalina fue un monstruo, una adúltera, una blasfema, pero ninguno de ellos entendió la raíz. No fue la lujuria lo que la perdió, fue el espejo, el reflejo del poder que nadie quiso romper. Yo lo digo despacio, como advertencia. Cada vez que una nación convierte el miedo en fe y la obediencia en virtud, resucita a Mesnin. El mármol puede cambiar de color, los nombres pueden borrarse, pero el perfume del poder corrompido nunca desaparece del todo. Esa noche, bajo la luna de otoño, los jardines donde cayó la emperatriz quedaron en silencio. Entre las hojas el viento movía un pétalo seco. Su fragancia era dulce y corrupta, como el recuerdo de una diosa, que creyó ser eterna. Y mientras el eco de su risa se perdía en las piedras, Roma siguió viva, aunque ya estaba muerta por dentro. Porque hay imperios que se caen de pie, sin ruido, sin ruinas, con solo un perfume en el aire. A Claudio le bastó una frase para cerrar el capítulo más oscuro de su vida. Que se borre su nombre, y que se borre su sombra. Con esas palabras firmó la sentencia que Roma repetiría durante siglos. El decreto del olvido. El castigo más cruel para quien había dominado sin espada. Damnatio Memoriae. Los escultores fueron llamados de madrugada. Picaron los muros del Palatino. Borraron los rostros de los frescos. Rompieron las estatuas que llevaban su perfil. El mármol cayó como si respirara, dejando tras de sí un polvo fino, casi dorado. El Senado decretó silencio. Nadie debía pronunciar su nombre. Las madres lo prohibieron en los hogares. Los poetas lo evitaron en sus versos. Roma decidió olvidar. Pero el olvido no es una tumba. Es un eco. Yo, Mateo del Valle, lo he visto. Lo he visto repetirse en cada época. Cuando el poder se siente culpable, no busca justicia. Busca borrar los testigos. Y el testigo más fiel de Roma era su propia memoria. Durante meses, el Palatino permaneció cerrado. Los corredores vacíos. El aire, espeso. A veces los guardias juraban escuchar pasos, risas lejanas, un perfume de vino y mirra que nadie sabía de dónde venía. Las noches eran largas.
y el mármol parecía transpirar. Roma volvió a la rutina. Las audiencias, los mercados, las ceremonias oficiales. El pueblo hablaba de cosechas, de impuestos, de espectáculos en el Coliseo. Todo igual que antes, solo que el brillo de la ciudad era distinto. Había una sombra nueva sobre las piedras. Los templos de Venus cerraron. Los sacerdotes predicaban la pureza, como si pudieran limpiar con sermones lo que había quedado impregnado en el aire. Pero el deseo no muere, solo cambia de nombre. Y la devoción que antes pertenecía a Mesalina se escondió en los patios, en los banquetes privados, en los susurros de las casas nobles. Los filósofos hablaron de virtud, los generales de honor, los comerciantes de moderación. Pero nadie engañaba a nadie. Roma había aprendido una verdad imposible de desaprender, que el poder más fuerte es el que se disfraza de placer. El emperador envejeció con el peso de ese conocimiento. Ya no dormía bien. En las noches pedía que le dejaran una lámpara encendida, porque decía que el mármol respiraba, que el palacio, aunque en silencio, seguía hablando. Una madrugada, los sirvientes lo encontraron frente a la ventana, mirando hacia los jardines donde ella cayó. El amanecer teñía las columnas de un rojo débil. Dijo en voz baja: «Roma sigue viva, pero su alma ya no me pertenece. Yo estuve ahí, muchos siglos después, cuando el sol cae sobre las ruinas del Palatino. El aire todavía huele a piedra y a historia. Y si uno cierra los ojos, puede escuchar algo más que el viento. Un susurro, una respiración, como si el mármol recordara lo que Roma quiso olvidar. Las guías turísticas hablan de emperadores, de conquistas, de arquitectura y gloria. Pero entre las grietas, bajo la hierba seca, todavía late otro relato, el de una mujer que convirtió el deseo en gobierno y el miedo en liturgia. Porque los imperios no caen por invasiones, caen cuando aprenden a adorar su propio reflejo. Caen cuando el poder se enamora de sí mismo y confunde el culto con la devoción. Hoy, cada nación que maquilla su corrupción con desfiles, que convierte la obediencia en virtud, que venera a quien la humilla, repite el mismo rito de Roma y el mismo error de Mesalina. Yo lo digo con calma, sin adornos. No hay diferencia entre el mármol del Palatino y las piedras calientes de nuestros palacios modernos. El perfume del poder siempre termina oliendo igual. Roma creyó borrar a su diosa, pero su sombra aprendió a cruzar el tiempo, y en cada ciudad que celebra sin memoria, en cada sociedad que teme más al escándalo que a la verdad, Mesalina respira. El viento del atardecer pasa entre las ruinas, mueve los pétalos secos que aún cubren la tierra, y uno de ellos, diminuto, se desprende y cae sobre la piedra agrietada. Su aroma es dulce y corrupto, el mismo perfume que respiró Roma el día que decidió callar. Y mientras el sol se oculta detrás del Coliseo, uno entiende la lección final. El olvido no mata, solo espera, porque las sombras, cuando el poder las entierra, no mueren, respiran. Soy Mateo del Valle, y esta fue otra realidad prohibida.